Muy bien, pues yo creo que vamos a arrancar. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este encuentro de negocios en el que tendremos la oportunidad de reflexionar y dialogar sobre cómo la cooperación trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá puede fortalecer la competitividad regional, impulsar la innovación y responder a los nuevos desafíos políticos, económicos bajo el actual liderazgo estadounidense. A nombre de GT Global, agradezco profundamente su presencia y reitero el compromiso de nuestro grupo con la creación de espacios de diálogo y colaboración que fortalezcan a la industria en las regiones donde operamos. Esta mañana tendremos el gusto de presentar a Alberto Villarreal, fundador y director general de Nepanoa, quien tiene más de 18 años de experiencia liderando proyectos estratégicos y de transformación para empresas en Latam y en Estados Unidos. Participa activamente en organismos binacionales como la Cámara de Comercio México-Estados Unidos y la US Mexico Foundation. Alberto obtuvo un MBA por Chicago Booth y es licenciado en Contabilidad y Finanzas por Georgia State University. Posterior a la ponencia de Alberto, tendremos unos minutos de sesión de preguntas y respuestas. Y les agradecemos mientras está la conferencia mantener sus micrófonos apagados. Agradecemos y damos la más cordial bienvenida a Alberto. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias por esa presentación y también, por supuesto, a GT Globo por la oportunidad de platicar con ustedes hoy. Los saludo desde Monterrey, aunque divido mi tiempo, obviamente, entre Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero más que todo Houston y Chicago, que es donde he residido durante los últimos 23 años. Un poquito de contexto sobre el nombre, Nepanoa. Nepanoa es una palabra náhuatl que significa acompañar, es un verbo, acompañar. Y es exactamente lo que hacemos. Nosotros acompañamos a empresas multinacionales a través de proyectos de expansión, de transformación en la región de Norteamérica. Lo que empezó como una empresa que ayudaba a negocios multinacionales a establecerse en México, hoy en día ha crecido y también lo hacemos en Estados Unidos, Canadá y tenemos gente a través de la región. Principalmente nuestros clientes, por supuesto, operan, y lo van a ver ahorita en la presentación, en las industrias que son aquellas que están llevando a cabo este crecimiento de la región de Norteamérica, esta solidificación de la región de Norteamérica, que principalmente pues es manufactura, por supuesto, logística, definitivamente, servicios financieros, alimentos, agroindustrias. Y somos muy orgullosos socios de todos nuestros clientes. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y además de la presentación que vamos a compartir, estoy muy entusiasmado de escuchar sus preguntas al final y poder tener un diálogo constructivo. Como bien mencionó Ana, soy el presidente del US Mexico Chamber of Commerce Midwest Chapter o Mid America Chapter, que comprende los estados del Midwest, como lo es Illinois, Ohio, Indiana, Minnesota, etcétera. Y también estoy en el consejo del US Mexico Foundation en Washington, D.C. Debería de estar en el sorteo del mundial ahorita en Washington, pero operaron ayer a mi mamá aquí en Monterrey, entonces aquí andamos. Muy bien, perfecto. Contexto geopolítico. Estamos hablando de la región más importante del mundo, que es una región como el resto del mundo prácticamente que está pasando por cambios importantes en cuanto a liderazgo político, cambios importantes en cuanto a la iniciativa privada y sobre todo también pues cambios importantes en el contexto público, en el contexto político entre los tres países. Y quiero partir con cuatro, y no son opiniones, cuatro facts que son muy importantes. Primero que nada, México es el trading partner, el socio más importante de Estados Unidos. Y desde el 2022 ya sabíamos nosotros que México era el país que más exportaba hacia Estados Unidos. Pero lo más importante es que a partir de este año, hace un mes y medio, México se convirtió en el comprador más importante de productos estadounidenses. Y eso es algo que no mucha gente tenía en el radar y hoy en día tampoco lo tienen, pero ya que nos estamos adentrando a USMCA a 2026, ese review, esto se convierte en algo muy importante. México se convierte no solamente en el exportador más importante de Estados Unidos también, sino también en el importador de productos americanos más importante del mundo. Estados Unidos continúa siendo la economía más importante. Donald Trump, sobre todo con la perspectiva que ha tomado, que se ha metido en muchos temas fuera
de Estados Unidos. Continúa Estados Unidos llevando a cabo la agenda, empujando la agenda mundial, global. Esta no ha sido una administración pacífica en el sentido de dejar que las cosas sucedan. Al contrario, han sido participantes en todos los diferentes conflictos y decisiones que se están tomando a nivel global, y eso por supuesto va a ser importantísimo cuando nos metemos a USMCA en el 2026. Y luego tienes a un Canadá que obviamente con todos sus recursos naturales, también con esas personas que tiene, o sea, con esa capacidad técnica, o más bien el skill set intelectual que tiene la gente de Canadá, pues por supuesto también se convierte en un componente importantísimo para la región, y no solamente para la región. O sea, tú también estás hablando de un Canadá que su segundo mejor socio comercial, pues es China, ¿no? Después de Estados Unidos. Lo mismo pasa con México, que tienes a China también en el top 4, top 5, y también Estados Unidos. Y por último, algo bien importante. Sí, todos tenemos que estar pensando en USMCA. Hay que recordar que USMCA es un acuerdo, está en la ley, se debe de cumplir. Mucha gente habla sobre, bueno, la renegociación de USMCA en el 2026. Hay que recordar que no es una renegociación, es un review que estaba establecido desde el principio, desde el 2020 que se firma, se dice: ¿sabes qué? En 6 años vamos a sentarnos y vamos a ver qué podemos cambiar y qué no. ¿Qué pasa? Que por la política que el presidente Trump lleva a cabo, pues realmente tenemos negociando USMCA desde el último año, ¿no? Porque se han hecho muchísimas cosas que se han salido de lo que es el acuerdo trilateral de comercio, tales como las tarifas, tales como cerrar fronteras ante productos ya sea canadienses o mexicanos, o el simple hecho de decir: oye, ¿sabes qué? No voy a platicar sobre comercio con Canadá, lo cual parece hasta una locura cuando tienes un acuerdo trilateral. Pero bueno, hay que entender el contexto de la situación, y hay que también entender que, que el presidente Trump lo que quiere es, pues, mover un poquito la situación actual y ver cómo este acuerdo puede mejorar para Estados Unidos, y esperemos que, yo creo que sí, para el bien de la región. Hoy estaba leyendo en la mañana, el primer ministro David Carney de Canadá va a ir a Washington al sorteo del Mundial, y lo primero que dijo es: no, no, no voy a platicar nada sobre comercio. Entonces eso también te dice un poquito de dónde están parados hoy en día ante la situación, y dicen: bueno, quizá pues nos esperamos hasta ahora en el 2026 cuando hagamos el review, y llegaremos ya con todas las cartas sobre la mesa. Es el contexto geopolítico del que estamos hablando. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en México. No sé si lo vieron en las noticias, espero que sí. El gobierno mexicano indica que este año ha sido un año récord de inversión extranjera directa en el país. Y bueno, quiero asumir que la mayoría de los participantes que estamos en esta llamada somos mexicanos, pero también entiendo que hay gente de otros lados. Este, y bueno, como mexicanos, pues tendemos, ¿no? A vivir, a ver y decir: híjole, siempre podríamos estar mejor, y con todo lo que está pasando y esta inversión de dónde está llegando. Y sí, se los puedo confirmar. Realmente las empresas, nuestros competidores, nosotros, hemos tenido un año en el cual hemos estado tremendamente ocupados. Ha sido un año en el cual la inversión en el país, al menos de lo que hemos visto, no ha parado. Ahora, ¿qué pasa? Que inmediatamente interpretamos todos inversión extranjera directa como son empresas nuevas que están llegando a México. Y no necesariamente es el caso. Cuando el gobierno mexicano habla de inversión extranjera directa, habla de inversión extranjera directa de las empresas extranjeras que ya están operando en el país y que reinvierten sus utilidades en el país para crecer. Entonces es Lego expandiendo su planta, es BBVA creciendo más en México. Es empresas de logística internacionales comprando otras empresas dentro del país. Entonces, cuando estábamos hablando en el 2022, que si recuerdan la famosa palabra el nearshoring, que me tomó más o menos 12 minutos antes de decirla, lo cual me encanta porque créanme que está súper trillada y está trillada desde hace muchos años. Pero cuando traíamos todo ese contexto, pues, estábamos en el 2022, y ahí nos dábamos cuenta que eran muchas empresas llegando al país. Hoy, si tú ves una gráfica, que de hecho no la tengo en esta presentación, pero se empieza a ver cómo a partir del 2022 son inversiones nuevas, van por arriba, y las inversiones de empresas existentes van por abajo, y a partir del 2023-2024 se hace una X. Y lo que estamos experimentando hoy en día es que más del 90%, ¿ok?, de las inversiones extranjeras que están en el país es de empresas que ya están en México y que siguen creciendo. Ahora, podemos decir eso es bueno o eso es malo, dependiendo del lente con el que lo veas. ¿Por qué? Porque, oye, no están llegando empresas nuevas, no, pero las empresas que sí están
son exitosas dentro del país, y están pudiendo crecer y generan más empleos y siguen fomentando la economía mexicana. Entonces, definitivamente tiene que haber iniciativas y tiene que haber facilidades para incrementar esa cantidad de nuevas empresas que están llegando a México ante el ambiente actual, ¿no? Que es lo que estábamos viendo acá. O sea, no estamos en un ambiente fácil, pero aún y con este ambiente, sí, bueno, hay que incrementar eso para tener un balance un poquito más importante. Pero bueno, todos saben leer, estamos hablando que le estamos pegando los 41, 42 billones de dólares de inversión extranjera directa. Esto representa un 15% que en el marco actual económico global, un 15% de incremento en inversión extranjera directa, pues obviamente es importante, ¿no? Alberto, Aquí lo que se hizo. perdóname, pero sabes que algunos participantes no ven la presentación. ¿Todos lo están viendo? Yo sí la veo, pero... Yo sí la veo. Sí, Sí, sí la sí la veo. Se veo. ve, Sí Ana. se Yo ve. sí la Sí, sí veo. la veo. Bien, entonces es un tema particular de una Oye, persona. Gracias. Ana, Sí, me voy a tomar un minuto. Me voy a ir a sí. la última slide para los. Ah, pues qué burro. Si no la ven, no pueden, no pueden ver el de discúlpenme. Pero les quería poner el código, el QR, y que ahí pueden bajar la presentación, pero si no ven la presentación. Pero bueno, este, No, si no, no Sale le puede tomar screenshot y pasárselo a la persona que no lo está No, viendo. ya al parecer ya era un en el tema chat. ¿ya aparece particular. Sí, todo? ya. Se Súper. puede La subir otra, en Alexa, ya de últimas, Alexa, te iba a pedir que si te puedan poner sus Sin correos en correo, el chat claro y que se se los la puedes enviar. enviamos. Sí, Sí, claro. claro. Muy bien. Muchas gracias. Oigan, gracias por decirlo. Significa que sí están poniendo atención. Se los agradezco bastante. Este, Muy bien, perfecto. Bueno, hablamos un poquito de North American Trade. ¿Qué representa el comercio entre Canadá, Estados Unidos? Me encanta Canadá. Los clientes canadienses, las empresas canadienses que llegan al país llegan con muy buenas intenciones. Hemos tenido muy buenas experiencias trabajando con ellos. Y por supuesto también con Estados Unidos. Pero bueno, no, ¿por qué se mueve? Pues realmente estás hablando de casi el 75%, tres cuartos de lo que se mueve entre Estados Unidos y México. ¿Y por qué el enfoque es Estados Unidos y México? Porque tenemos la frontera aquí inmediatamente. O sea, realmente es muy poco el producto que mandamos a Canadá vía marítima y que no pase por Estados Unidos, ¿no? Tienes el 75% que se mueve por camión, lo cual es muy sencillo. 12% de Rail. Aquí en Rail estamos viendo un incremento en inversión. Yo creo que ustedes también lo han visto. Si tenemos a mucha gente de logística aquí, por supuesto, por el GT Globo. Pero me imagino que ustedes también han visto el incremento en intermodal que ha pasado durante los últimos 2 años. Y eso también lo que ha pasado es que ha acentuado la falta de inversión y la falta de infraestructura que tenemos en Rail, ¿no? En nuestras vías ferroviarias y ferrocarril, pero estimamos que va a seguir siendo un modo de transporte que va a seguir creciendo, ¿no? Si se fijan, entre Estados Unidos y México solamente pues, tienes casi el 10%, ¿no? Que termina siendo marítimo. Y aéreo, pues realmente tenemos muy poco. Pero bueno, lo bonito de esta slide y la siguiente van de la mano, ¿eh? Entonces no, tengan un poquito de paciencia. Pero es que estamos marcando aquí cuáles son los puntos más importantes de trade entre Canadá y Estados Unidos y obviamente entre Estados Unidos y México. Aquí en Detroit va a haber uno bien importante que es el Gordie Howe Bridge, que es una inversión súper importante que se realizó y que realmente va a incrementar muchísimo la fluidez que se va a tener en la zona de Midwest de Estados Unidos junto con Canadá. En esta zona, toda esta zona, o sea, nosotros ahorita vemos y decimos, híjole, es que mando un chorro de producto a Illinois y en México, y en Chicago y en Minnesota se consume un chorro porque hay bastantes personas mexicanas, sí, pero realmente si lo comparas con el comercio que tienen entre Canadá y el Midwest de Estados Unidos es inaudito. O sea, realmente Canadá manda 3 veces más producto al Midwest de general, eso sin contar energía, que desde México hacia el Midwest, ¿no? Entonces aquí el Gordie Howe Bridge va a ser importantísimo. Y también hay una inversión muy importante que está haciendo Estados Unidos que está haciendo un puerto en el Midwest que va a poder tomar buques, barcos mucho más grandes. Les debo la fecha, discúlpenme, pero debe estar, si mal no recuerdo, debe estar listo en los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, por supuesto, abre muchísimo el comercio para lo que viene desde el Atlántico, ¿no? Porque vas a poder entrar desde acá arriba y vas a poder entrar desde acá arriba desde el Northeast y poder hacer el docking aquí en el Midwest, en Estados Unidos. Y por supuesto de México, pues bueno, ya los conocemos todos, cuáles son los pasos. Obviamente tienes un Laredo que en la siguiente slide lo van a ver, que tiene muchísimo del comercio, pero que también te habla de las inversiones que pueden ocurrir. Em,
¿Qué es lo que más comercializamos entre México y Estados Unidos? Por supuesto, pues ya lo sabemos, es automotriz. Algo que mucha gente no conoce y que me llama mucho la atención es que en temas de computadoras, en temas de televisiones, en temas eléctricos en general, también el trade que tenemos entre Estados Unidos y México es súper importante. Fíjate, siempre la gente menciona, ya sabes que es que un coche pasa la frontera 12 veces antes de ser completo. Sí, lo entiendo, pero también una computadora pasa la frontera 8 veces antes de ser finalizada. Entonces, ahí también tenemos unas industrias que son súper importantes para el comercio entre Estados Unidos y México y por supuesto también Canadá. ¿Y por qué es importante tener estas industrias en juego? Porque pues estas van a ser las industrias en donde vamos a probablemente ver cambios para USMCA en el 2026, ya que son las más importantes, ¿no? Y donde más comercializamos. ¿Ok? Y esta es la slide complementaria. ¿Por qué esta slide es bien importante? Porque aquí ya estamos hablando de volumen, de por dónde están cruzando, por dónde estamos comercializando. Y aquí hay un punto bien importante que tenemos Laredo, por supuesto, ¿no? Digo, no es muy eficiente, en teoría, que tengamos casi el 50% del comercio que pasa por camión, por truck, entre Estados Unidos y México en Laredo. Entiendo, obviamente, que hay diferentes inversiones que han estado pasando, pero Estados Unidos yo creo que también reconoce esto, ¿no? Y esto abre la oportunidad para invertir en diferentes puertos, ¿no? Tienes, por ejemplo, Puerto Verde, que se está realizando, y que estratégicamente desde Estados Unidos han indicado que quieren que el comercio se empiece a dar más hacia el centro del país, no acá por Laredo. Entonces, veremos a ver qué pasa en los siguientes años en cuanto a los key border crossings y entender, ¿no? Porque también obviamente en Laredo hay inversiones súper importantes, no solamente para mantener este 50%, sino también para incrementar, ¿no? El comercio que está pasando por aquí. Y como ya les mencionaba, obviamente en Canadá, pues aquí en Detroit vas a tener el Gordie Howe Bridge, que va a ser súper importante. Y bueno, nosotros que lo vivimos todos los días, ustedes que lo viven todos los días en logística, pues sabemos de las deficiencias que existen, sabemos de las oportunidades que existen, pero también sabemos que no es fácil solucionarlas, ¿no? Si fuera fácil, desde la iniciativa privada, creo que ya lo hubiéramos solucionado, pero estamos lidiando con los gobiernos de los tres países, estamos lidiando con reglas que cambian constantemente, y creo también que hoy en día particularmente estamos lidiando con un ambiente de desconfianza entre los tres países, pero creo que es desconfianza hacia afuera. Yo creo que porque si no, no estaríamos trabajando juntos, ¿no? Pero creo que lo seguimos haciendo, pero estamos en un ambiente de desconfianza perceptiva. Creo que me acabo de inventar ese término, si se lo quieren robar adelante, pero creo que es una percepción de desconfianza, pero no necesariamente creo que sea 100% la realidad. Pero bueno, esto lo que abre es la oportunidad de nuevas inversiones y hay que estar muy atentos para saber qué nuevas rutas pueden existir, y cómo podemos ayudar a nuestros clientes, a final de cuentas, a tener una cadena de suministro más eficiente, ¿no? Entre los tres países. Importantísimo, importantísimo. No hay una empresa que nosotros nos hayamos traído a México que se haya regresado o que haya cancelado su inversión. Y tenemos 6 años haciendo esto. Somos muy orgullosos de las más de 50 empresas que hemos traído al país, más de los 5,000 empleos indirectos que se han creado. Y aquí sí me voy a tomar un poquito de tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo, Ana? Discúlpame, porque empezamos a las 35, tenemos una hora, si mal no Sí, recuerdo, ¿verdad? tenemos una hora, sí tenemos tiempo. Bueno, perfecto. Bueno, una hora Entonces, para todo, pero sí, a lo mejor para las unos sí serán. preguntas y Sí, demás, perfecto. sí. Ok. Entonces, aquí sí quiero hablar un poquito sobre qué es lo que hace y me voy a enfocar, primero voy a empezar por México, a lo que hace México muy fuerte dentro del ecosistema de Norteamérica, pues realmente es el talento que tenemos. Comparado con Canadá y con Estados Unidos, la edad promedio del mexicano está entre 28 y 29 años. Es una edad joven para trabajar, pero también pues nos gustaría que esta estuviera más baja, ¿no? Cuando tú volteas a ver la pirámide de population, de población, tú te das cuenta que en México se ve como un rectángulo empezándose a ver así poquito como un triángulo. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes las edades, ¿no? Entonces acá tienes a la gente mayor y luego se va abriendo y se va abriendo. Entonces seguimos teniendo bebés. Entonces, ¿qué esperas? Que tú en un país, en una población donde está creciendo la población, pues se ve así, ¿no? Porque estamos teniendo bebés que realmente hay, creo que son dos o tres nada más en el mundo, hay muy pocos. Pero bueno, el punto es que en México sí tienes más o menos un rectángulo, ¿no? No se ve así, como sí se ve como un triángulo invertido en Estados Unidos y en Canadá.
Oye, podemos platicar lo que quieran de AI, podemos platicar lo que quieran de automatización, pero a final de cuentas, la innovación, la economía siempre sigue a donde hay economías en crecimiento, hay población en crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado durante los últimos 40 años? Y aquí les voy a contar una historia personal. Mi papá tenía una escuela de inglés que se llamaba Best. Para aquellos que viven en Monterrey, quizá a algunos les tocó estudiar ahí o conocerla o verla, estaba ahí en el centrito del valle. Y todo el mundo pensaría que esa escuela de inglés, la mayoría de los estudiantes eran niños. Y sí, sí había muchos niños, pero la mayoría de los estudiantes eran ejecutivos, que en los ochentas y noventas no hablaban inglés. Y estamos hablando de ejecutivos de empresas importantes dentro de México, ¿no? Entonces tú podías ser un CFO, un CEO, un COO, un director de estrategia, y no hablabas inglés. Y era el estándar, ¿no? Estamos hablando de los ochentas y los noventas. Entonces, ¿qué pasa? Que viene NAFTA original y empiezas a ver ese mercado que realmente con los años empieza pues totalmente a bajar. Hoy en día las empresas mexicanas están a tal nivel que pues ya prácticamente ya todos hablan inglés, ¿no? Y comparto esa historia porque pues me tocó verlo y platicando con mi padre obviamente de cómo iban cambiando ese mercado de la gente que habla inglés. Y ese es el resultado que pasa con NAFTA, que se firma en el, 2000 en el 93, 94, que, oye, ese es un ejemplo, pero por ejemplo, lo mismo pasó en manufactura con nuestros procesos. Lo mismo pasó en logística con la manera de trabajar. El mexicano está acostumbrado a trabajar globalmente. Antes no era el caso. Hoy en día el talento mexicano, hoy estamos graduando más de 300,000 ingenieros. Hoy tú te vas a la Ciudad de México, por ejemplo, y oye, el otro día estábamos contratando gente del Politécnico que hace 10, 15 años pues no las hubiéramos estado contratando para consultoría. Hoy en día las puedes contratar para consultoría internacional. Lo mismo pasa aquí en Monterrey con la cantidad de universidades que tenemos en Guadalajara, donde hay un talento espectacular, en Querétaro, en San Luis, y te vas más al norte, Chihuahua. Entonces, realmente, lo que ha pasado es que México se ha profesionalizado o está en vías de profesionalización. Me van a decir, Beto, hay un chorro de pobreza, hay un chorro de gente que no estudia. Sí, tienen toda la razón. O sea, no se los voy a negar. Pero lo que ha pasado es que durante los últimos 30, 40 años, por el NAFTA original, ¿no? Se ha subido, ¿no? Y se ha profesionalizado. Entonces, hoy en día, para una empresa internacional, llegan al país y lo primero que preguntan es por la seguridad, que obviamente es el reto más importante. Y lo segundo es las personas. Oye, ¿voy a encontrar a las personas que necesito? Y ahí ya nos podemos meter en una conversación de clusters si queremos, en qué sesión, en qué partes del país van a estar, etcétera, etcétera. Pero México realmente lo que da además o lo que atrae muchísimo es obviamente el talento que tenemos dentro del país. Muchas veces pensamos en Canadá como un país súper, y sí, sí lo es un país súper importante, pero realmente estás hablando, si mal no recuerdo, Alexa, si miento, por favor me corriges, pero creo que son 33, 34 millones de personas en el país, ¿no? Entonces no es un país de una población tan grande como lo es Estados Unidos, que tiene 320, 330, o un México que tiene 120, 130 millones de personas, ¿no? Ahora, después a Estados Unidos. En Estados Unidos, como todas las economías que fueron creciendo, que se fueron profesionalizando, pues realmente es una economía muy fuerte en servicios profesionales, servicios financieros, tienes abogados, tienes consultoría, tienes temas de tecnología, por supuesto, pero ¿qué pasa? Que fueron dejando de lado, conforme se fue educando el país, fueron dejando de lado mucha de su manufactura. Entonces, cuando escuchamos hoy en día al presidente Donald Trump indicar, es que I want to bring manufacturing jobs back, quiero traerme los empleos de manufactura que se han ido del país durante los últimos 30 años, los quiero regresar, es dificilísimo. Pero es que no es dificilísimo porque no haya tierra, o no es dificilísimo porque no existan los inversionistas que lo quieran hacer, es dificilísimo por un tema de personas. Entonces, y se los digo de viva voz, o sea, las empresas de manufactura con las cuales hemos trabajado, algunas de ellas operan con un turnover rate, o sea, una rotación de un 80% anual. ¿Cómo? Con todos los empresarios que tenemos en esta conferencia, me van ustedes a decir que puedes administrar, que puedes crecer un negocio que tienes un turnover del 80% anual. Es imposible. Oye, entonces llegan a México y se dan cuenta que durante los primeros 6, 7 meses su rotación está bajo del 10%. Y dices tú, bueno, pues aquí hay algo, ¿no? Entonces por eso se ven esas reinversiones. Pero a final de cuentas, ¿qué aporta? Pues obviamente las empresas de Estados Unidos, en su mayoría, bueno, no en su mayoría, pero las profesionales, pues son muy profesionales, tienen procesos muy bien establecidos, operan de la manera correcta. Y eso es lo que a final de cuentas
traen a la mesa. Y por supuesto, pues hay un capital, hay un acceso a capital en Estados Unidos importantísimo. Importantísimo, los que tengan empresa en Estados Unidos lo saben. O sea, no pasan ni 3 meses y inmediatamente te busca un banco, oye, un préstamo de línea de crédito, esto acá, que sabemos que en México, pues eso no pasa, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y eso siempre va a estar ahí. Y luego tenemos también, obviamente, el talento canadiense, que se parece bastante al talento de Estados Unidos en el sentido de servicios, en el sentido de, oye, lo que quiero hacer yo es estar sentado en mi oficina y administrar, o sea, a mí no vayas a poner ahí abajo a la manufactura, aunque sí lo haya, pero obviamente se le llama que esos son los empleos que están ahí. Y también, pues obviamente por eso han visto a muchos mexicanos ya que se han ido a Canadá y que encuentran en Canadá buenas oportunidades de trabajo, tales como antes eran en Estados Unidos, sobre todo perdón, no la perspectiva, la realidad que se está viviendo en Estados Unidos contra los inmigrantes, ¿no? Entonces seguimos, los mexicanos han seguido encontrando oportunidades en Canadá y las empresas canadienses que llegan al país, que por supuesto hay muchísimas más americanas que están en México que canadienses que están en México, pero también experimentan lo mismo. El caso, por ejemplo, de Martin Rea, ¿no? Que tiene plantas por doquier en el país y siguen creciendo y siguen contratando gente. Y Doug Bildevore, que es el CEO de Martin Rea, el otro día estaba hablando con él y me dice, Beto, es que la estrategia es, yo mando a los canadienses jóvenes, mis ingenieros jóvenes, los mando a México porque sé que ya una vez en México se van a enamorar, se van a casar y ya no van a regresar. Entonces me siguen creciendo el negocio en México, ¿no? Y eso te habla digo, es un poquito broma, pero también te habla de lo que se vive en la región. ¿Qué pasa? Que Canadá es el país más grande de los tres en promedio de edad y de cierta manera sí hay un aspecto social importante en Canadá donde, híjole, o sea, si no tienes a gente nueva y se te está haciendo tu población y se te está haciendo grande y el gobierno te va a mantener, pues si tienes una situación complicada. Pero bueno, habiendo dicho esto, les explico el por qué, o sea, la razón digo, una de las muchas razones, ¿no? Pero principalmente el talento es importantísimo para la región. Y ahí es donde México tiene también una carta fuerte que puede llegar a jugar en este review. Y les digo algo, tanto Estados Unidos y Canadá lo saben, están convencidos, hombre, de que ese es el camino. Pero bueno, como en toda negociación, yo estoy seguro que los tres países pues tienen sus cartas y han de tener sus ases bajo la manga, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué riesgos estamos viendo? Y obviamente podemos aventarnos toda una presentación de riesgos si quisiéramos, pero aquí lo estamos resumiendo 9. Tenemos un país altamente polarizado en Estados Unidos, muy, muy, muy polarizado. De los 23 años que tengo allá, yo creo que nunca lo había visto así como lo he visto en los últimos 3 4 años. Y realmente es impredecible. Cada vez que voy a Washington y platico con los diferentes personajes que están involucrados en ambos lados de la frontera, te ríes porque vaya, tanto queremos dar te quieren dar una percepción de todo está bajo control, pero también, sí, sí, también te dicen, ¿sabes qué? Pues que no sé cómo van a reaccionar. O sea, la palabra no sé sigue, sí, sí, se sigue mencionando muchísimo, ¿no? En temas de comercio, pues obviamente no es ideal que el presidente Trump diga, no voy a platicar de comercio con Canadá. Así de sencillo. Estás hablando de un acuerdo entre los tres países donde dos de ellos simplemente no se están hablando en temas de comercio. Y bueno, los mexicanos que estamos en esta llamada sabemos que la relación Estados Unidos-México se ha visto muy contaminada por temas de seguridad. Entonces, sabemos que los temas de seguridad pues van de la mano con los temas de comercio en cuanto a Estados Unidos y México. Entonces, sí estamos expectantes de ver qué va a pasar, aunque dentro de esa expectación también con una hora de que las cosas pueden salir bien para los tres países porque hace sentido que los tres países trabajen en conjunto. Y a final de cuentas, esto es bien importante, el long-term investment, ¿no? Que esto se los comento, ¿no? Nosotros, las empresas con las que trabajamos, ¿dónde vimos una caída de clientes? Donde vimos una caída de empresas extranjeras, de empresas americanas más que todo, que invertían tanto en Estados Unidos como en México, pero más que todo en México. Donde vimos una caída en clientes estos últimos 18 meses fue en las empresas que buscaban el quick win. ¿Y a qué me refiero con el quick win? Tengo que hacer 2 millones de baterías en mi planta en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, esas empresas que llegan a México por 2, 3 años
para cumplir con un contrato de contract manufacturing, que es un in and out, que usualmente llegaban a un shelter, oye, perfecto, empiezo a operar en 3, 4 meses, cumplo con el contrato y me voy. Esas son las oportunidades que vimos que cayeron. Las empresas que están pensando a largo plazo, que ven a México particularmente como un punto estratégico dentro de su modelo operativo para Norteamérica, esas empresas han seguido con sus proyectos. Al menos estoy hablando de los clientes de Nepanoa, que dentro de esas empresas estamos hablando de empresas públicas y empresas grandes con facturación arriba de los $500 millones, ¿no? Entonces, eso te dice también que sabemos que esto que estamos viviendo es temporal y es temporal por los personajes que tenemos en los tres países y es temporal por lo que está pasando en este momento. Pero a final de cuentas, cuando tú piensas a largo plazo, hay inversionistas, me incluyo dentro de esos inversionistas, que sí vemos un futuro con la región conjunta porque es el futuro. Y vaya, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo muy claro en su Plan México. Dice, a ver, vamos a cerrar las fronteras, o sea, vamos a implementar aranceles, vamos a alinearnos más, bueno, no lo dijo de esa manera, pero lo interpretamos todos, ¿no? Alinearnos más con Estados Unidos para proteger la manufactura dentro del país, para proteger esos trabajos dentro del país. Y si quieren después, encantado de tener una conversación sobre China y lo que estamos viendo allá, pero a final de cuentas, pues sí, o sea, si te vas a un tema de manufactura, de capacidad, te vas a un tema de inversión, tras un tema, pues sí, sí tenemos que protegernos, ¿no? Para que la región pueda seguir siendo la más importante del mundo. Pasamos a los riesgos de México, lo leemos todos los días, algunos de nosotros lo vivimos, ustedes en logística definitivamente lo ven, bueno, muchas de las personas que están en logística en esta llamada lo ven. El crimen organizado sigue siendo un tema importantísimo dentro del país. Que quieran que no, las empresas que llegan al país o las empresas que trabajan en el país, pues obviamente siempre lo tienen en mente y tratan de evitarlo. Hay razones importantes por las cuales, si nos regresamos acá a la inversión extranjera directa, tienes a un Nuevo León, Ciudad de México, el Estado de México, Baja California y Querétaro como los estados que más reciben inversión. No es coincidencia, ¿ok? No, no es coincidencia. Sí se los voy a decir con todas sus letras y espero no ofender a nadie, pero nosotros cuando traemos empresas y hacemos el análisis y tiene que estar en estado A, B o C. Tenemos tres estados. Sí, cuando vas y visitas los estados, sí, o sea, te das cuenta el por qué estos son los que están creciendo, ¿no? El recibimiento que te dan, las facilidades que te dan, la manera de trabajar, los mismos empresarios que están ahí están acostumbrados a esta clase de inversiones. Entonces, no, no es coincidencia y parte de eso también, pues obviamente es la seguridad, ¿no? Pero bueno, esto es un problema que tenemos en el país. Seguimos con nuestros problemas de energía e infraestructura, que volvemos a lo mismo, para los que no lo sepan, o sea, no es que México no tenga la energía, es que no tenemos la infraestructura para llevar la energía, a todos lados. Si hubiéramos tenido esta conversación el año pasado, estuviéramos hablando de cómo Nuevo León no tiene agua, pero pues ya llovió, entonces ya tenemos agua. Pero el punto es que sí hay temas de infraestructura, importantes. Y bueno, y la capacidad que tenemos en la frontera, o sea, realmente esto tiene que mejorar y yo sé que todos los que estamos en esta llamada y muchos otros, pues estamos trabajando en que las cosas se hagan correctamente, pero bueno, si dependiera nada más de nosotros si fuera, pero creo que tenemos ahí un tema importante que trabajar con el gobierno para que las cosas se den. Oye, Beto, no estás metiendo la reforma judicial aquí, la verdad es que escogí tres, pero sinceramente sí, también la reforma judicial es algo importante, y que sí avienta sobre todo las inversiones grandes, o sea, las grandes, grandes, grandes. Un dato que se me olvidó decirles, que se me pasó cuando estábamos hablando de la inversión extranjera directa, que es bien importante. Nosotros vemos y vemos la inversión en México y nos enteramos de las grandotas, a menos que seas parte de otras, ¿no? Pero tú ves, oye, $2 billones y el data center en Querétaro de $5 billones, pero realmente la inversión promedio en México es la inicial de una empresa que llega es entre $4 y $6 millones. No, no la ves en los periódicos, no el gobernador no va a la inauguración, pero eso de $4 a $6 millones después el siguiente año, como ven aquí, porque el 90% son empresas que ya están aquí, New Internal Investments, ya ahí ya dice, bueno, perfecto, pero pues esos cuatro luego se convirtieron en 12, y luego se convirtieron en treinta y tantos, y y así te vas, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo en mente. Este, y, y, y esas empresas que llegan, pues obviamente de igual manera ven los retos y híjole, y algunos hasta lo sufren, ¿no? Los temas administrativos que tenemos, de procesos, etcétera. Si no los vemos, cuando hacemos proyectos de expansión en Estados Unidos y en Canadá, no los vemos. Sinceramente, no, no los vemos. No, no nos toma 12 semanas abrir una entidad. Así de sencillo. No, no nos toma 6 semanas abrir una cuenta de banco. Y en México, así es el caso con la mayoría, ¿no?
Bueno, hemos tenido varios proyectos con empresas en el sector financiero y los hemos hecho cambiar esos procesos para las empresas extranjeras, pero a final de cuentas, con aseguradoras y bancos, pero a final de cuentas es la realidad que vivimos en México, ¿no? No es fácil. Ahorita tenemos un cliente que está haciendo un centro de distribución muy importante para un retailer muy importante en el Bajío. Y imagínense que tenían ya todos los permisos y el IMSS les revocó ¿cómo se dice? El empleador, el certificado de empleador, pues. ¿Por qué? Porque querían que fuera nada más a abrir y cargo, pero ya con la gente, ya recibiendo material, entonces sí, sí, sí son cosas que no se ven en otros, que no lo vemos en Estados Unidos y en Canadá al menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con Canadá? Pues tienen un over-reliance con Estados Unidos, por más que ellos digan que pueden trabajar con China y que con Europa y demás, pues realmente Canadá exporta la mayoría de sus productos a Estados Unidos y dependen de la demanda que tengan en Estados Unidos. Junto con la edad se viene un housing crisis importante para Canadá. O sea, Canadá económicamente no está bien. Y bueno, y tienes todos los temas, ¿no? Que a pesar de que son de Norteamérica, pues sí, los temas del clima y llegan a ser un poquito diferenciadores para poder trabajar con ellos, ¿no? Pero a final de cuentas no lo podemos minimizar. Canadá es un aliado de Estados Unidos, es un aliado de México. Y si tú tienes nada más un acuerdo, que estoy seguro que me lo van a preguntar, si tú tienes nada más un acuerdo entre Estados Unidos y México, no funciona, no es ideal. Si tú tienes nada más un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, no funciona, no es ideal. Los tres países trabajando en conjunto son mucho más fuertes, pero mucho más fuertes que dos países nada más trabajando por sí solos. Es decir, un acuerdo Canadá-México sin Estados Unidos no le sirve de nada a Canadá, no le sirve de nada a México. O sea, sí te sirve, pero vaya, o sea, sería tu peor es nada, ¿no? Entonces sí es importante que los tres países, y creo que los tres países lo entienden, que dentro de una negociación quizá alguno quiera darle la espalda al otro, puede llegar a pasar, y estoy seguro, es más, ya lo hemos platicado, los tres países eso lo tienen en mente, pero ese es un escenario realmente hasta catastrófico, lo llamaría yo que pudieran existir acuerdos independientes entre los tres países. La región tiene que estar junta para poder trabajar de la mejor manera. O sea, a final de cuentas, si nos regresamos al comercio que tenemos los tres países, estamos hablando de un comercio de 1,6 trillones de dólares. O sea, es impresionante la cantidad de comercio que pasa entre los tres países al día y eso no debe de ser minimizado. Y si hacemos acuerdos independientes, creo que no es lo ideal, ¿verdad? Pues muy bien, son las 9:12. Aquí les dejo el código QR para que puedan bajar la presentación. También aquí está mi contacto, encantado de tomar cualquier llamada o cualquier correo, por favor. Aquí, bien importante, esta es de email. Aquí, Lex, a la siguiente, se me fue a mí. Hay que poner dos puntitos porque luego la gente se equivoca y piensan que es Un Alberto. punto. Mi correo es alberto@nepanoa.com. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo y abierto a cualquier pregunta, comentario. Muchas gracias, Alberto. Aquí tenemos una que nos dejó Ricardo en el chat. Y dice, se ha oído muchísimo por meses acerca de los aranceles impuestos por Estados Unidos a México. Unidos dice que ya los aplicó y en México nos dicen que no. Entonces, ¿cuál es la realidad? En este momento, ¿qué aranceles están efectivos? Encantado de tener una conversación separada al respecto porque la respuesta es en algunos sí se ha aplicado y en otros no. Tenemos clientes que han pagado cantidades millonarias de aranceles y otros que sorpresivamente no lo han pagado. Este, Hay que recordar que sobre todo los aranceles que van en contra de la ley en Estados Unidos, vaya, sí es un caso en el cual va a perder el gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces aquí lo más interesante, de hecho estaba platicando con la gente de CBP y ellos están preparados porque esto puede ser un punto súper importante. Ellos están preparados porque va a tener que haber reembolsos a muchas empresas que pagaron aranceles y que por ley van a tener que recibir reembolsos. Entonces, ¿cómo se van a dar esos reembolsos? ¿Va a ser un one-time shot o van a ser créditos a futuro y demás? No se ha dado. Pero, ¿qué aranceles están activos hoy en día y cuáles no? Encantado de tomar una conversación separada al respecto. Depende completamente de la industria en que está. Cambian día con día.
Estamos súper actualizados todos los días, tanto con los customs brokers de ambos lados de la frontera, tanto con Customs Border Protection, que es diferente que Customs Border Patrol, vamos, para que lo tengan en mente. Se ofenden si algún día ves a alguien de CBP y le dices Customs Border Patrol y es de Protection, se va a ofender. Entonces tienes que decir bien, y para ver, o sea, cómo va, ¿no? O sea, pero sí, así es como estamos. En general, ¿cuáles sí están aplicados? Digo, no en particular, pero en general. Pues tienes, por ejemplo, los del acero están súper aplicados, Ok. aplicadísimos desde hace tiempo. Y esos no se han cambiado sorpresivamente y ese va a ser un punto importantísimo en USMCA. México sí está aplicando lo de los textiles para los productos que vienen desde Asia, definitivamente, y esos obviamente también te pegan hacia, hacia Estados Unidos. Y luego, a final de cuentas, Ayana, es bien importante recordar que los aranceles que hoy en día tiene Estados Unidos contra México, que nos fue bien, oigan, eso es bien importante, nos fue bien comparado con el resto del mundo. Dicen y son muy claros al decir, y por eso es bien importante clarificar lo del acero, es bien importante, porque dicen los aranceles que están hoy en día son para aquellos productos que no cumplan o no estén dentro de USMCA. ¿Ok? Entonces, mucho del trabajo que hicimos este año dentro de Nepanoa fue ayudar a las empresas a determinar si sus productos estaban cumpliendo con USMCA o no. Porque antes, pues sí, sí, pues, se los mandaba y sí son parte de USMCA, pero oye, espérate, flaco. Cuando realmente tú haces tu análisis de reglas de origen, te das cuenta que, oye, sabes que no, y tenemos que cambiar ciertos productos y demás. Y por eso nos llevamos muy bien con la gente de CBP, porque siempre confirmamos nuestros findings con ellos, oye, esto es correcto o no. Y incrementó casi el 90% de los productos que se hacen entre México y Estados Unidos, que ahora ya están en cumplimiento con USMCA para no pagar esas tarifas. ¿Por qué es tan importante mencionar lo del acero? Porque las tarifas de acero van totalmente en contra de USMCA. O sea, ahí sí nos estamos saliendo de USMCA y si tú lees el acuerdo, hoy en día México se podría salir de USMCA nada más por esas tarifas, porque en el acuerdo está establecido que tú no puedes aplicar tarifas unilaterales a alguno de los tres países, pero obviamente no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque luego ya nos metemos en temas de agricultura y a ver, bueno, vamos a llegar a la negociación y se va a dar. Pero ¿qué pasa? Que en el acero pues sí traemos un 25% ahí, independientemente de si fue melted and poured en México o no, que digo, para los que no conozcan, Melter and Pour es donde se hace el acero, ¿no? Como la chatarra, los materiales y después ya sale el acero. Entonces, lo que sí nos había pedido Estados Unidos es, oye, ¿sabes qué? Que, bueno, dentro de, no Estados Unidos, pero dentro de USMCA, que el acero fuese de Norteamérica, ¿ya? Entonces, y hoy en día, pues realmente esa no, se están aplicando tarifas, o sea, independientemente de dónde sea, de dónde venga el acero. Tiene que ser acero americano para que no pague tarifas. Muchas gracias, Alberto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo recomiendas que una empresa extranjera evalúe proveedores mexicanos para asegurar velocidad, confiabilidad y cumplimiento? Tenemos una oportunidad bien importante. Espero que esta pregunta venga de una empresa mexicana. Tenemos una oportunidad bien importante, equipo, bien, equipo. Tenemos una oportunidad bien importante, para profesionalizar la manera en la que nos vendemos a las empresas extranjeras. Nosotros hacemos muchísimo, muchísimo análisis de proveedores para las empresas extranjeras que llegan al país. Y hay que recordar que muchas de las empresas que llegan, pues llegan ya con procesos súper establecidos para elegir a sus proveedores o no. Entonces, en temas de certificaciones, las tienes que tener súper listas, en temas de comunicación, en temas de visitas. La certificación IMEX, por ejemplo, la buscan muchísimo con proveedores de IMEX para que ellos puedan seguir también manteniendo su IMEX. Entonces, sí, yo lo que recomiendo es, punto número uno, que le echen un ojo a sus procesos de venta, pero para extranjeros. ¿Sí me entiendes? O sea, que la presentación que vas a mandar, que quien llegues, o sea, siempre estén súper listos para que estemos preparados para esas preguntas y de entrada llegar de una manera muy profesional. ¿A qué me refiero con muy profesional? Creo que en México pecamos a veces de informalidades. Creo que a veces pecamos de no contestar el correo en menos de 24 horas, de empezar la cita 5 minutos tarde, de no llegar. Y las empresas que nos ha tocado, que se diferencian muchísimo con los extranjeros, son los que son mucho más disciplinados y mucho más profesionales. Ya, sobre todo al principio, sobre todo en esa etapa de venta. En Nepanoa tenemos un dicho que dice, este cliente lo vamos a ganar a puro profesionalismo. Porque conocemos a nuestros competidores y sabemos que somos más profesionales, inmediatamente saben que ir con nosotros. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando una empresa llega al país, llega sin saber nada. Y dice, oye, yo no sé si Orlando me va a contestar si le marco. Yo no sé si Alexa, de repente va a desaparecer. O
sea, ellos no saben, entonces tú lo que tienes que hacer es ser todavía más profesional y estar mucho allá a sus horas. Por ejemplo, si ven mi celular es americano. Yo podría tener un celular mexicano, pero ¿por qué tengo un celular americano? Porque créanme que al americano, el hecho de que mi celular empieza con 312 le da mucha más confianza que si empieza con la 52. Son cositas muy chiquitas, ¿no? Pero bueno, y en términos de venta, yo les recomendaría muchísimo acercarse a las cámaras de comercio para temas de networking. Está el US Mexico Chamber of Commerce, está el American Chamber of Commerce, y hay muchísimos eventos que están pasando. ¿Por qué? Porque sí llegan ahí estas empresas. Sí llegan ahí estas empresas. Sí llegan y dicen, ok, bueno, quiero conocer gente, quiero ver qué hago. Entonces, esos son los tips que yo les daría, pero más importante la profesionalización y que sí tengan un pitch o una o presentación o lo que sea que ustedes van al mercado para esas empresas. Nos pasa mucho con bancos y aseguradoras. Por ejemplo, tuvimos la suerte de hacer, bueno, la fortuna más bien, y la bendición de hacer la estrategia de BBVA, de Nearshoring. Entonces, BBVA el año pasado abrió más de 300 cuentas para empresas extranjeras, cuando el año anterior había abierto, no les miento, 40, 50. Entonces, hicimos toda una estrategia para posicionar a BBVA como un banco facilitador de inversión extranjera directa y fuimos muy exitosos haciendo eso con ellos. Pero bueno, Muchas gracias, Alberto. La siguiente pregunta, bueno, primero felicitar a Alberto por la exposición, muy ágil y gracias. directa. Y la pregunta es, ¿en qué medida la creciente integración de las cadenas de suministro y relocalización dentro de Norteamérica logrará contrarrestar las presiones inflacionarias y la desaceleración del crecimiento a largo plazo? Ana, te perdí durante la primera oración. ¿La puedes repetir, por favor? La primera oración no la ¿En qué escuché. medida? ¿En qué Ajá. medida la creciente integración de las cadenas de suministro y la relocalización en Norteamérica logrará contrarrestar las presiones inflacionarias y la desaceleración de crecimiento en largo plazo? Uy, qué buena pregunta. Buena pregunta. Por eso hablaba, si nos regresamos acá, por eso hablaba de la integración entre los tres países, ¿eh? Vamos por acá. O sea, sí tenemos que ver esto como un tema regional. O sea, tenemos que pensar en los tres países. Me encantaría decir que la inflación, el único factor o un factor súper importante es la regionalización de Norteamérica, pero realmente la inflación que estamos viviendo, pues lo vemos por diferentes puntos. Hay que recordar que venimos también de un COVID, donde hubo un acceso a capital tremendo en Estados Unidos. Y todavía hay rezagos de ese capital, todavía existe ese capital y no se ha invertido y no se ha gastado y demás, entonces todavía existe capital en las calles y la verdad es que por ahí es donde se ha dado más que todo esa inflación. A largo plazo es una conversación complicada. Sinceramente no te tengo una respuesta así a bote pronto, pero me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Pero sí, pues definitivamente si tenemos trabajos que se van a generar dentro de la región y esperamos que sigan llegando más empresas a la región, hablo de los tres países, y siga habiendo inversión dentro de los tres países, pues en teoría eso debería de controlar la inflación en los tres países. Ahora, hay que recordar que la inflación no siempre es mala, ¿eh? O sea, digo, obviamente si tienes una inflación exagerada, sí lo es, pero un país con inflación también te dice que es un país que está en crecimiento, que hay más dinero en las calles, ¿no? Que hay más chamba por ahí. Entonces, no te tengo una respuesta así súper puntual, pero lo que nosotros estimamos es que en los siguientes 2 años, particularmente durante esta presidencia de Donald Trump, vamos a ver un crecimiento en la región durante los siguientes 2, 3 años, que es lo que queda de su mandato. Creemos también que USMCA se va a llevar a cabo de la manera correcta y estamos muy positivos con lo que se viene, sobre todo después de lo que hemos visto este año, donde ha sido un shake, ¿no? Del status quo, pero que a final de cuentas sí tenemos que llegar a un punto donde ya estemos operando de la mejor manera. Se van a reír de lo que voy a decir y se pueden reír, ¿eh? Por favor. O sea, pueden decir, Beto, estás bien, güey. Perdón por la palabra. Pero yo sí creo que el mundial va a ser un parteaguas para la región. La colaboración que va a haber entre los tres países en temas de seguridad, en temas de migración, en temas del evento más grande organizado, en temas de recibir tanto turismo a los tres países. O sea, hay gente que va a ir a partidos a los tres países y demás, y ya lo estamos viendo. Creo que eso va a ser un parteaguas para realizar un mundial padrísimo y que se va a llevar a y que va a detonar
en que los ojos del mundo van a estar puestos en la región, en cómo en la región podemos colaborar los tres países con sus diferentes culturas, respeto y demás. Y eso va a detonar también inversión por acá. Y gente que va a llegar a los tres países y ahí te encargo para sacarlos, pero bueno, ya veremos cómo hacemos eso. Muchas gracias, Alberto. Tenemos que cerrar esta sección con Alberto para poder terminar en unos minutitos más. Agradecemos mucho tu participación, súper interesante y como dijo el participante, muy ágil y directa. Y a continuación vamos a dar espacio a los directores de los negocios industriales de GT Global, quienes nos compartirán un poco sobre las soluciones integrales que ofrecemos a través de nuestras tres compañías. GT Logistics, liderada por Alberto Luis Ataray, GT Plastics, dirigida por William Pedersoli, y GT Materials encabezada por Oguire Lubagui. A través de la integración de servicios logísticos, soluciones de empaque secundario especializado en plástico y el desarrollo de resinas y compuestas especializadas, ofrecemos soluciones integrales para empresas que buscan un soft landing en México o que desean internacionalizarse hacia Estados Unidos y Canadá. Estas capacidades nos permiten acompañar a nuestros clientes en todo su proceso de expansión, asegurando la eficiencia y cumplimiento y una operación fluida en estas nuevas integraciones de cadenas de suministro. Cedo la palabra entonces a Alberto Luis de parte de GT Logistics. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días a todos. Un placer saludarlos. Alberto Satarain para servirles, director de GT Logistics. Pues dentro de la organización estamos pues muy comprometidos con todo este desarrollo de la industria, toda esta integración del TEMEC. Y para ello pues contamos con una red básicamente de 14 almacenes con un footprint de 100,000 metros cuadrados, fortaleciendo el corredor noreste, ¿verdad? Donde integramos la parte de Altamira con Nuevo León y ofrecemos diferentes tipos de servicios, desde grado alimenticio, industria petroquímica, manufactura, servicios de transporte intraméxico e internacional. Y bueno, pues participamos activamente en proyectos de secuenciado, administración, control de inventario, la parte de Kanban y surtidos de líneas de producción para empresas de manufactura pues transnacionales. Para esto, pues sin duda utilizamos una tarima plástica de nuestra empresa hermana GT Plastics y como un diferenciador dentro de la industria, ¿no? Entonces, pues doy la palabra al buen William para que nos platique un poquito más de GT Plastics. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Felices de que estén aquí con nosotros. Pues bueno, complementando lo que comentaba Alberto, ¿no? Nosotros en GT Plastics siempre hemos tratado de ir un paso adelante en temas de trazabilidad y gestión de cadena de suministro para sumarnos a lo que Alberto compartía, ¿no? De parte de nuestros servicios y portafolio dentro de GT Logistics. Para compartirles algo, nosotros fuimos pioneros en México en introducir la tarima plástica allá alrededor de 1989 y desde el año 2000 comenzamos a integrar nosotros materiales reciclados en nuestro producto. Lo cual confirma que para nosotros pues, la innovación como GT Plastics sumado a Logistics ha sido parte de nuestro ADN, ¿no? Cuando hablamos de secuenciado y trazabilidad, ¿por qué se vuelve importante el tema de tarimas? No nada más es el tema de tecnología digital o sistemas informáticos, sino también la infraestructura física, como las tarimas, correcta hace que al final sea posible esa precisión en toda la operación. Y ahí es en donde nosotros podemos participar fuertemente con opciones a nivel de circuito cerrado, ¿no? Estas tarimas al final garantizan dimensiones exactas, limpieza, higiene, durabilidad en cada movimiento, lo cual se traduce en menos errores en línea, mayor seguridad y eliminación en la variabilidad, ¿no? De costos y procesos logísticos. Además de operar bajo esquemas de circuito cerrado, también nos permite, ¿no? Poder tener toda la trazabilidad, el rastreo de las tarimas, reutilizarla múltiples veces y medir de manera muy precisa el impacto, ¿no? De huella ambiental que puede generar esto. Y esto nos permite trabajar también bajo un modelo sostenible y circular, alineado con las metas actuales, ¿no? Que muchas de las compañías tienen actualmente en términos de responsabilidad social y empresarial, ¿no? Al mismo tiempo, pues estar generando los ahorros, ¿no? Que previamente explicaba, ¿no? Versus otro tipo de soluciones de empaque logístico con materiales alternativos, ¿no? Y pues bueno, justamente hablando de sustentabilidad es como nace GT Materials, que es otra de las empresas que tenemos dentro del grupo, como una propuesta enfocada, ¿no? En el desarrollo de compuestos plásticos especializados, no solo para atender pues, nuestras necesidades como GT Plastics, sino también de otras empresas en el mercado, ¿no? Ahí paso la palabra a Oguire, nuestro director general en la división de GT Plastics. Oguire.
Gracias, William y Alberto. GT Materials es la compañía más joven del grupo y pues bueno, base precisamente de esta necesidad de continuar innovando y trabajando con la sustentabilidad. Y contamos, o sea, han hecho inversiones de tecnología de punta en procesos de lavado, de peletizado, de separado de materiales y aprovechando la experiencia del equipo y de gente que tiene muchos años, en la industria, pues poder hacer compuestos plásticos avanzados. Gracias a la experiencia en el manejo de los reciclados, pues hemos podido integrar, diseñar y proveer soluciones que destacan por el alto desempeño que podemos proporcionar a un material reciclado o resinas vírgenes para la solución de los clientes o de las empresas de manufactura y de conversión de plásticos en México. Muchas gracias, Alberto, William y Aguirre. Y bueno, abrimos el micrófono si tienen algún comentario o duda de lo que podemos ofrecer en GT Global como soluciones integrales. Creo que en el chat ya no tenemos preguntas de esas. Y bueno, tratando de respetar el horario que habíamos asignado para este webinar, solamente agradecerles mucho su asistencia. Es nuestro compromiso en GT Global seguir facilitando este tipo de espacios de reflexión para el gremio empresarial y esperamos verlos en los próximos eventos que tenemos planeados para el 2026. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. Ana. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Muchas gracias. Excelente día. Hasta luego. Gracias.